Saludamos a esta hora a la señora canciller Laura Sarabia. Canciller, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la mesa. Señora canciller, ¿qué es lo que va a pasar esta semana en Cartagena y en el Caribe colombiano frente al mundo? Pues esta semana, precisamente como usted lo decía, tenemos la Semana del Gran Caribe. Esta semana se reunirán más de 18 cancilleres, jefes de delegación, en los cuales nos reuniremos con todos los países del Caribe precisamente para pensar en un Caribe mucho más resiliente y orientado al futuro, buscando cómo entre todos construimos desarrollo y sobre todo superamos las brechas de desigualdad. Señora canciller, tengo entendido que vienen jefes de Estado, pero también cancilleres, porque hay dos eventos paralelos. ¿Qué jefes de Estado estarán en Colombia? Pues tendremos varios eventos. Tenemos una primera parte que se desarrollará en la ciudad de Cartagena, donde, como usted le dice, será la cumbre ministerial nos reuniremos con varios cancilleres. Tendremos la participación también de la vicepresidenta Francia Márquez y estaremos junto con la CAF en un foro empresarial y cómo juntos podemos construir con miras hacia el desarrollo y hacia el futuro un gran Caribe. Y finalizaremos esta gran semana con una cumbre de jefes de Estado, donde en este momento tenemos la confirmación del presidente Mulino. Esto será en la ciudad de Montería y esperamos que el presidente Petro reciba aún más jefes de Estado que están por confirmar durante la semana, pero será una semana de mucho Caribe y sobre todo de mucho desarrollo en los cuales estaremos conversando juntos. Canciller, ¿esto es eminentemente político o tendremos presencia de lo más notable del empresariado en el continente y en la región? ¿Vienen los empresarios? Vienen empresarios del Caribe, no solo estarán empresarios colombianos, sino también se han seleccionado varios empresarios del Caribe y en el cual también estará apoyando varias organizaciones multilaterales como la CAF y la idea no solo es recibir al gobierno como tal, al sector público, sino que el sector privado también participe y un dato muy importante y es que las comunidades también estarán presentes. Tenemos un evento paralelo de comunidades afro, tenemos un evento de comunidades caribeñas, donde ellos también harán parte de esta gran conversación en la Semana del Gran Caribe. Canciller, aprovecho para preguntarle, ¿cómo le fue en Ecuador y cómo hizo para convencer o cómo se logró que el presidente Petro modificara un poco su opinión sobre las elecciones del presidente Noboa y asistiera a la posesión? Estuvimos precisamente con el presidente Petro en Ecuador este fin de semana, en la posesión del presidente Daniel Noboa, y el presidente fue claro. Este es un reconocimiento a la democracia y a que el presidente confía en los procesos institucionales, y él pidió tres cosas. Uno, tenemos que ampliar el diálogo nacional, un diálogo que sea incluyente. Dos, el presidente aboga por la liberación de presos políticos, y un tercero, y es uno que nos compete a todos, sobre todo a los países fronterizos, es la lucha contra el crimen transnacional y cómo nos unimos principalmente con esos grupos que hoy nos están afectando en nuestras fronteras. Y Ecuador es un país vecino, es un país con el que compartimos fronteras y compartimos retos juntos, y ese es el principal objetivo no solo de la asistencia del presidente. Claro, es que al presidente Gustavo, los ecuatorianos cercanos al presidente Rafael Correa, a la vicepresidenta en su momento Luisa González, pues tenían una teoría sobre la forma como según ellos se había cometido un fraude en el Ecuador. Lo cierto es que eso pues no lo pudieron nunca comprobar, y tanto es así que el presidente Petro, después de hablar con las personas que él tiene cercanas y que entienden de asuntos electorales, pues le dijeron que fraude alguno no existía, que no había ninguna prueba, ninguna evidencia de aquello, y que lo mejor era hacer lo que hizo, ir hasta el Ecuador a hablar con un país vecino, como lo es en efecto el país del presidente. A ver Noboa. si recuperamos. Canciller, ¿me escucha? Sí, señor, qué pena que se nos No, cayó la llamada. Estoy tranquila, llegando al canciller. aeropuerto. No hay ningún problema, canciller. Canciller, yo estoy en la obligación de hacerle esta pregunta en representación de muchos colombianos que están expuestos a todo tipo de comentarios a toda hora en los más diversos escenarios. ¿Cómo es su relación hoy con el presidente? ¿Cómo va todo con el presidente Petro? Con el presidente Petro va todo muy bien. ¿La mejor de las relaciones, entendimiento total? Como siempre, tenemos unas conversaciones francas, pero siempre bajo el respeto y el cariño mutuo.
Canciller, mire, aprovecho para preguntarle por algo que me ha llamado mucho la atención. Una especie de circular de parte de la señora secretaria general de la Cancillería que dice lo siguiente: respetados embajadores, jefes de misión diplomática, cónsules generales, centrales y jefes de oficina consular, cordial saludo. De manera atenta y extendiéndoles un fraterno saludo, nos permitimos solicitar la reasignación de funciones del personal en el cargo de auxiliar de misión diplomática, asignado a la residencia oficial y al servicio de conducción en las labores propias de la misión, es decir, el servicio propio del consulado o la embajada. ¿Qué es lo que quiere decir la Cancillería con esto, canciller? Pues precisamente creo que se ha visibilizado en los últimos días la necesidad de personal que se tiene en la Cancillería. Lastimosamente, durante los últimos años se han creado diferentes misiones diplomáticas y nuevas embajadas, pero esto sin la ampliación de la planta necesaria. Y lo que ha hecho principalmente es tener unas bajas de personal en las misiones importantes, y sin decir que pues obviamente la crisis migratoria y todo el tema que se ha visto en el mundo ha llevado a que nuestros consulados tengan unas sobrecargas laborales importantes. Entonces, con esta circular lo que estamos haciendo, esto incluso fue unas conversaciones que tuvimos con los sindicatos, y es que revisadas diferentes misiones y diferentes embajadas, se identificaron alrededor de 40 personas que estaban haciendo funciones que no son precisamente de la misión diplomática, funciones de servicio doméstico, y lo que le estamos pidiendo en este momento a los embajadores es, como usted lo leyó, una reasignación específica de esas funciones para que ellos puedan ya estar como profesionales en cumpliendo misiones y apoyando todo el tema consular y migratorio de los cuales estamos teniendo en este momento. Y esto hace parte de una de las cosas que estamos trabajando junto con los sindicatos y junto con todo el personal de la Cancillería para mejorar las condiciones laborales y sobre todo superar los desafíos que tenemos el día de hoy. Usted como canciller, su lenguaje es el de diplomacia. Yo le digo lo que entendimos los colombianos con esta circular, que hay algunos jefes de misión diplomática, cónsules, embajadores, que están cogiendo a los funcionarios que deberían estar concentrados en el servicio diplomático y los están llevando a su casa a hacer tareas domésticas y los están poniendo de conductores. Usted lo dijo, la diplomática debo ser yo, querido Gustavo, así que lo que le hemos pedido a los embajadores es principalmente esa reasignación de funciones para que estos profesionales estén en los consulados y en las embajadas atendiendo a todos nuestros connacionales. Por supuesto, que es lo que se supone deben hacer, atender a los colombianos que están en el exterior y no arreglando floreros o manejando el carro o viendo a ver cómo es el asunto del manejo de las cuestiones domésticas de los altos funcionarios. Estamos entrando en el caso, en algunos de estos casos, en el terreno del abuso con los funcionarios de orden inferior. Yo no quisiera hablar de casos particulares, Gustavo, creo que eso ya le compete a todas las investigaciones administrativas. Hoy lo que hemos pedido es precisamente esa reasignación de funciones, porque nuestros connacionales por ningún momento se pueden quedar sin servicio, y el servicio debe ser de la mejor calidad. Obviamente estaremos junto con los embajadores y los jefes de delegación atendiendo desde la parte administrativa para cubrir todas las necesidades que ellos consideren para el buen funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones en el exterior. Señora canciller, uno supondría que el sindicato o los sindicatos de la Cancillería estarían de acuerdo que a personas que tienen una formación y un cargo no los pongan a comprar el pan y a pasear el perro. ¿Qué dicen los sindicatos de esto? Precisamente eso fue una carta que seguramente ustedes conocieron la semana pasada, donde hemos tenido estas conversaciones, y ellos están precisamente en esta línea de que pues todos los auxiliares de misión diplomática deben ser, como su nombre lo dice, que apoyen la misión diplomática, y ese es un apoyo de manera profesional y en atención a nuestros connacionales. Y esa reorganización es lo que hoy estamos cumpliendo bajo otros escenarios, otras herramientas que estamos haciendo para el fortalecimiento de la atención consular. Señora canciller, ¿esto tiene que ver con el anuncio del inicio del Plan Tortuga de parte de los empleados de la Cancillería y la declaratoria de la Asamblea Permanente? Ese es otro tema distinto frente al comunicado del día de ayer de los sindicatos.
Este es un tema en el cual hemos venido trabajando desde el mes de febrero, ya que debido al cambio del multiplicador de Naciones Unidas, y esto para que lo entienda la opinión pública, era como el indicador por el cual se calculaba el salario de los diplomáticos, y esto era como un indicador estándar para todo el mundo. Por decisiones de Naciones Unidas se da un cambio de este indicador, dado una disminución sustancial, porque ellos tomaron otras decisiones administrativas y esto generó un impacto en los diplomáticos que están en el exterior. Esto hemos venido trabajando en lo que llamamos una prima de costo de vida, que es para poder equilibrar ese cambio del multiplicador. Este es un trabajo que no solo le compete a la Cancillería, sino que hemos trabajado junto con Función Pública y con el Ministerio de Hacienda, porque ustedes entenderán que esto no puede ser algo que simplemente nos inventemos en la Cancillería de un número o un indicador específico, sino que tenía que ir detrás bajo un sustento técnico y sobre todo un aval fiscal. Este aval fiscal lo recibimos el día jueves por parte del Ministerio de Hacienda. El decreto se encuentra en ajustes en Función Pública y espero el día de hoy firmarlo como ministra de Relaciones Exteriores y pasarlo al presidente para que él pueda firmar y ya poder tener ese ajuste salarial en los diplomáticos que hoy se ven afectados por este cambio de multiplicador. Estamos hablando en Caracol Radio con la canciller Laura Sarabia. Canciller, otra de las cosas que ha pasado últimamente, pero no solamente desde los últimos meses, desde siempre, es que los señores del sindicato comienzan a demandar los nombramientos que se hacen de personas que no están en la carrera diplomática, a pesar de que en la carrera diplomática no hay suficientes nombres para ocupar todos los cargos. Entiendo que eso, por ejemplo, pasó en la Argentina con el consulado, pero no es el único caso. ¿Eso no hay manera de discutirlo con ellos? Que no empiecen a demandar todos los nombramientos, porque entre otras tampoco hay cómo ocuparlo con ellos mismos. Lo hemos discutido, esto es una conversación que se tiene constantemente, entendemos las preocupaciones y los desafíos que nos ha puesto la carrera diplomática y obviamente en el respeto de ellos, lo que hemos hecho es que hay muchas de las reasignaciones de las embajadas que se han dado en los últimos meses, hoy están en personas de la carrera diplomática y ese ha sido desde mi llegada a la Cancillería de poder darle prioridad a ellos. Pero como usted lo ha mencionado, hay casos específicos en los cuales es imposible llenar con personal de la carrera diplomática. Yo escuchaba al sindicato y decían que hay más de 200 personas en planta interna listos para salir a planta externa, pero ustedes entenderán que hay también funciones de la Cancillería, funciones del servicio exterior que se deben cumplir en planta interna y donde es necesaria la experticia y la experiencia de los funcionarios de la carrera. Estamos este año precisamente liderando como Colombia varias de las secretarías pro tempores y por eso es importante tener a funcionarios de carrera en la dirección de asuntos culturales, en la dirección de asuntos consulares, en el sistema multilateral, en varias de esas negociaciones. Entonces, tenemos que tener un personal importante, obviamente, en el servicio exterior de la carrera diplomática, pero sí es fundamental que también estén en planta interna y hemos cumplido todos los indicadores de alternancia, todos los procesos y en las últimas ofertas, lastimosamente, no se pudieron cubrir todos esos lugares en los cuales usted hace mención y hemos hecho un plan de choque para atender los consulados en los cuales hoy hay una sobrecarga de trabajo, pero adicional a eso, estamos trabajando en el estudio técnico de cargas laborales para poder definitivamente dar una solución que no sea una solución parcial o de momento, sino una solución definitiva con una ampliación de la planta de la Cancillería, entendiendo la creación de esas nuevas embajadas, la creación de las nuevas delegaciones que se han dado durante los últimos años y obviamente todo el cambio que ha tenido la Cancillería durante los años y este incluso también ha sido un pedido de los sindicatos. Este es un trabajo constante con ellos, entendemos que hay desafíos y tareas que nos quedan todavía por hacer, pero estamos en el trabajo que nos permite la parte administrativa, que nos permite la institucionalidad y seguiremos en ese trabajo. Canciller, entonces sí a la revisión de los ingresos, sí a la reasignación de la gente en las tareas que les corresponde, pero también sí a la posibilidad de ampliar la planta.
Sí, señor, estamos trabajando, es un proceso que toma tiempo, que se debe hacer de la manera más adecuada, es un trabajo donde debemos articular cada una de las entidades y sobre todo, como le decía, esto no es una decisión que tiene que ser subjetiva del canciller o la canciller, sino debe ser tomada bajo la decisión de un estudio técnico y eso es lo que estamos trabajando para definir cuántos son los cargos que se debe ampliar la planta y obviamente pues esto después tendrá que tener un aval fiscal por parte del ministro de Hacienda y un aval técnico por parte de Función Pública. Sé que se tiene que ir. Última inquietud, me la hace llegar don Juan Carlos Ordóñez, nuestro director de noticias en Bucaramanga. Es que hay muchos colombianos que se quejan de que hay pocos consulados en Australia porque están muy lejos, entre ellos por el tamaño casi continental del país. ¿Habrá más consulados en Australia? Esto obviamente será también una revisión en los cuales revisaremos dónde se necesitan más consulados para que precisamente se pueda disminuir la distancia. Entendemos que muchos de nuestros connacionales a veces tienen que viajar largas jornadas para poder llegar a hacer un asunto consular, hacer algún trámite, y esto es precisamente lo que debemos revisar, pero no puedo abrir otro consulado si no tengo cómo suplirlo de personal, porque estaríamos cayendo en el mismo error que se ha caído en los últimos años, y si quiero ser muy responsable en esas decisiones. Lo que estamos haciendo es haciendo consulados móviles, por lo menos para poder disminuir un poco la distancia y que el connacional no vea afectado el servicio. Insisto, yo sé que hay muchos de nuestros connacionales que todavía les debemos que tengamos un mejor servicio, que su servicio sea mucho más cerca, pero estamos trabajando en eso. Señora Canciller, muchísimas gracias y mucha suerte en esta gran Semana del Caribe, escenario de encuentro en nuestro país, de muchos países, de muchos jefes de Estado, de muchos ministros y de muchos empresarios. Buena suerte y gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y a toda la mesa. Feliz día.